¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te ha permitido llegar a esta edad? ¿Por qué sigues aquí mientras otros ya partieron? ¿Es simple azar o hay un propósito escondido? Santa Teresa no solo respondió a esto, lo vivió con fuerza. Y su respuesta puede cambiar tu vida. Dios no actúa por casualidad. Si has cruzado la barrera de los 60 años, no es un accidente. Hay un motivo sagrado, profundo, que todavía no has descubierto, pero que Santa Teresa entendió como pocos. No estás en el ocaso, estás en la hora de tu alma más luminosa. Muchos piensan que el paso de los años trae solo pérdida, olvido o inutilidad. Pero Santa Teresa, maestra del espíritu, nos enseñó que la verdadera fecundidad llega cuando el ruido del mundo se apaga y el alma escucha en silencio. ¿Y si lo que vives hoy fuera parte de tu misión más importante? Este video no es una meditación más, es una llamada. Un mensaje urgente para quienes creen que su tiempo ya pasó, cuando en realidad recién comienza el verdadero propósito. Si crees que Dios todavía puede usarte, escribe en los comentarios: aquí estoy, Señor. No te vayas antes del final, porque allí revelaremos el verdadero motivo por el que Dios te sigue sosteniendo con vida y cómo puedes responderle con plenitud. A lo largo del video, encontrarás claves muy importantes que prepararán tu alma para ese momento final. Antes de comenzar, sé valiente. Dale like si deseas vivir con sentido y suscríbete si quieres descubrir lo que Dios aún espera de ti. Hay preguntas que rara vez se pronuncian en voz alta, no porque no se sientan, sino porque al hacerlo todo cambia. Una de esas preguntas, tal vez la más incómoda y al mismo tiempo la más crucial, es esta: ¿por qué sigo vivo? No se trata de una pregunta triste, al contrario, es una de las más sagradas. Porque quien la formula no está huyendo de la vida, sino intentando comprender su profundidad. Después de los 60, cuando se han acumulado pérdidas, cicatrices y silencios, esta pregunta ya no suena filosófica, se vuelve íntima, urgente y muy real. En la vejez, el tiempo adquiere otra textura. Ya no se corre, no se persigue, no se gasta como antes. Se mide en personas, en recuerdos, en batallas vencidas y en heridas abiertas. Y a pesar de todo, sigues aquí, sigues respirando, sigues despertando cada mañana con un corazón que late y un alma que, aunque a veces cansada, todavía escucha. ¿Por qué? Muchos de los que amaste ya no están, otros se han alejado. Algunos días parecen eternos. El cuerpo cambia, las fuerzas no responden como antes y el mundo corre a un ritmo que ya no parece el tuyo. Y sin embargo, la vida persiste. Dios no ha cerrado aún el libro. La página sigue abierta. Santa Teresa lo dijo de otra forma: cuando el alma se entrega del todo, Dios la convierte en llama que no se apaga. ¿Y si tu permanencia es esa llama? En sus últimos años, Santa Teresa no dejó de escribir, de corregir, de fundar, de orar. Aunque su cuerpo estaba enfermo y a veces ni siquiera podía caminar con firmeza, su alma era más activa que nunca. Mi vida es una continua guerra, pero también una continua gracia, escribió poco antes de morir. Sus palabras no eran queja, sino revelación. Ella había entendido algo que muchos nunca comprenden. Dios no cuenta los años, sino la disponibilidad del alma. Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud, donde lo viejo se esconde, se silencia, se aparta, como si la vida tuviera fecha de vencimiento. Pero en el plan de Dios no es así. La Escritura está llena de hombres y mujeres que encontraron su verdadero llamado en la vejez. Abraham, Moisés, Ana la profetisa, Simeón, todos ellos fueron elegidos en su madurez para cumplir misiones decisivas. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. No estás vivo por azar. Dios no prolonga la vida sin motivo. Puede que no tengas el mismo vigor que antes,
pero tienes algo infinitamente más valioso: experiencia, profundidad, templanza, fe probada por el tiempo. Tienes una mirada que ha visto mucho y un corazón que ha resistido más de lo que muchos imaginarían. Eso no es una carga, es un don. El enemigo espiritual de las almas maduras no es el pecado evidente, sino la tentación del sinsentido, la voz que susurra: ya hiciste lo que tenías que hacer, ya no sirves, ya no eres necesario. Pero esa es una mentira disfrazada de resignación, porque si no tuvieras una razón para estar aquí, ya no estarías. Dios no desperdicia vida. Él no mantiene con vida lo que ya no tiene propósito. Si hoy estás escuchando esto, es porque algo nuevo quiere nacer. Santa Teresa enseñaba que la edad avanzada no es un tiempo de espera, sino de plenitud, que los últimos años no son un castigo, sino una gracia intensa, y que quienes tienen la dicha de vivirlos están siendo llamados a algo muy profundo, a vivir desde el alma, sin máscaras, sin prisas, sin superficialidad, a convertirse en luz para otros, en roca firme, en intercesores silenciosos, pero potentes. Cuando tenía más de 60 años, Santa Teresa fundó varios conventos, escribió sus obras más importantes y acompañó a muchas almas jóvenes en su camino espiritual. No se retiró, no se encerró, no se dio por vencida. Fue entonces cuando entendió con mayor claridad el valor de cada instante. Cada momento tiene su eternidad, escribió, porque cuando se vive con Dios no hay tiempo perdido. Entonces volvamos a la pregunta: ¿por qué sigues vivo? Tal vez porque aún hay alguien que necesita tu palabra. Tal vez porque hay un alma que solo tú puedes tocar con tu testimonio. Tal vez porque aún tienes una herida por convertir en oración, una pérdida por ofrecer, una lágrima que puede regar la tierra de otra alma. O tal vez simplemente porque Dios te ama y aún quiere hablarte un poco más. No temas hacerte esta pregunta, al contrario, abrázala. Mírala con ojos de fe, porque al hacerlo descubrirás que lo que parece final es solo el comienzo de una etapa más profunda, más verdadera, más luminosa. Estás vivo, no porque el reloj lo haya permitido, sino porque el cielo aún no ha terminado contigo. Para Santa Teresa, la vejez no era un estorbo en el camino espiritual, sino un terreno fértil donde Dios podía sembrar con más profundidad. A diferencia del mundo, que exalta la velocidad, la apariencia y la juventud como medida de valor, Teresa miraba el alma. Y ella sabía que el alma madura, probada por los años, afinada por el sufrimiento, educada por la paciencia, tenía un valor incalculable a los ojos de Dios. En su trato con las religiosas mayores de sus conventos, no buscaba juventud física ni eficacia exterior. Buscaba almas dóciles, silenciosas, capaces de discernir lo invisible. Decía: quien ha vivido y ha sufrido mucho, ora de un modo que los jóvenes no comprenden. Y tenía razón. Hay oraciones que solo pueden brotar desde la profundidad de quien ha atravesado noches oscuras, desengaños, duelos y esperas sin respuesta. La madurez del alma, en el pensamiento teresiano, no llega por los años en sí mismos, sino por lo que uno ha hecho con ellos. Teresa no idealizaba la vejez, pero sí la veía como un momento privilegiado para reconocer la verdad sin adornos. El alma madura ya no se engaña con ilusiones, no se distrae con vanidades, busca lo esencial. Y esa búsqueda, precisamente, es la que más agrada a Dios. Uno de los grandes aportes de Santa Teresa fue la imagen del castillo interior, una metáfora del alma dividida en moradas donde cada espacio representa un nivel más profundo de intimidad con Dios. Las últimas moradas, decía, son silenciosas, limpias, libres de ruido, y a ellas solo se accede cuando se ha abandonado el afán de demostrar algo al mundo. Muchos jóvenes espirituales quieren llegar allí, pero no pueden porque todavía tienen demasiado apego al reconocimiento. En cambio,
muchas almas mayores, sin saberlo siquiera, ya habitan en esas moradas. Han sido despojadas de tanto que solo les queda Dios, y eso para Santa Teresa era la mayor riqueza. En cartas a sus hijas espirituales, Teresa relataba con ternura su aprecio por las religiosas de edad avanzada. No os canséis de aprender de sus silencios, que son oraciones que no hacen ruido, pero alcanzan lo más alto del cielo. Con estas palabras, nos invita a mirar de otro modo a quienes han recorrido un largo camino, no desde la lástima ni la condescendencia, sino desde la reverencia, porque muchas veces la presencia de una mujer o un hombre mayor en un hogar, en una comunidad o en una parroquia es la presencia de una llama que sigue ardiendo por dentro aunque ya no grite hacia afuera. Santa Teresa también hablaba del desapego que llega con los años. Lo llamaba la santa indiferencia. No es resignación ni apatía, sino libertad interior. Cuando ya no se depende del aplauso, del juicio de los demás, ni del reconocimiento, se puede amar con pureza. Y amar así, decía ella, es tocar el cielo. La ancianidad, en la tradición espiritual teresiana, es también la época de la contemplación, cuando ya no se corre, se observa, cuando ya no se exige, se agradece. Cuando ya no se compite, se bendice. Y eso es algo que el mundo necesita desesperadamente. ¿Quién sostiene al mundo? No son los poderosos. Son aquellos que, desde su pequeñez, interceden. Aquellos que, como Teresa, saben que el mayor poder es orar con fe, sin necesidad de ser vistos. El alma madura también es una biblioteca viva. En ella se conservan recuerdos, heridas, perdones, reconciliaciones, secretos compartidos con Dios. No todo debe ser dicho, pero todo puede ser ofrecido. Y Teresa invitaba a los mayores a hacer precisamente eso, ofrecer. Cada mañana, al levantarse con dificultad. Cada noche, al recordar a los que ya no están. Cada día, al sostener la esperanza sin pruebas visibles. Ofrecerlo todo, porque todo cuando se entrega, se convierte en semilla. Uno de los textos menos conocidos de Santa Teresa, escrito en sus últimos años, dice: quien se cree ya sin utilidad, ha sido elegido por Dios para ser utilidad secreta. En pocas palabras resume una teología del alma madura. Lo que el mundo desprecia, Dios lo elige. Lo que parece débil, Dios lo convierte en fuerte. Lo que no brilla, ilumina desde dentro. Así entendía ella a las personas mayores, como lámparas cubiertas por una tela, que no deslumbran pero calientan, no hacen ruido pero sostienen, no caminan rápido pero marcan el camino. Si alguna vez has pensado que ya no sirves, recuerda esto. Para Santa Teresa, la madurez espiritual comienza cuando el alma ya no necesita probar nada y solo quiere amar. Ese es el estado más puro del ser humano, y muchos lo alcanzan después de los 60. Allí donde otros ven una vida que termina, Teresa veía un alma que por fin puede amar sin condiciones. El Evangelio no establece una edad límite para la misión. La palabra de Dios no caduca con los años, ni la vocación se jubila. Por el contrario, cuando todo parece ralentizarse, Dios suele hablar más fuerte. La Escritura está llena de escenas donde los protagonistas, lejos de ser jóvenes, eran hombres y mujeres que ya cargaban con décadas de vida, y eran precisamente ellos los elegidos. Abraham recibió la promesa de una descendencia incontable cuando ya era anciano. Moisés fue llamado a liberar a su pueblo cuando tenía más de 80 años. Isabel fue madre de Juan el Bautista en una etapa en la que nadie esperaba fecundidad. Simeón y Ana, ya mayores, fueron los primeros en reconocer al Mesías en el templo. ¿Qué tienen en común todos ellos? Habían sido preparados por años, habían esperado, habían vivido, y justo cuando el mundo los habría descartado, Dios los utilizó. La mirada de Dios no envejece contigo.
Él no deja de verte, no te deja de necesitar. La cultura actual celebra la novedad, pero el reino de los cielos se edifica con almas constantes. Dios no se impresiona por la energía desbordante, sino por la fidelidad silenciosa, esa que tú has cultivado durante años sin que nadie lo note. Santa Teresa decía que el alma que más ama es la que más puede servir. No importa si ese amor se expresa con grandes obras o con pequeñas acciones repetidas con fe. Levantar la mirada al cielo en medio del dolor, rezar en el silencio del hogar, consolar a un nieto, visitar a un enfermo, ofrecer el sufrimiento diario. Todo eso es misión, todo eso tiene un peso eterno. La ancianidad es una estación sagrada. Es el momento en que muchas verdades que antes solo se intuían, ahora se comprenden. Es cuando el alma está más cerca del umbral y por tanto más atenta a lo esencial. Por eso quienes han cruzado los 60 años tienen una capacidad única para ver con otros ojos, para aconsejar sin ansiedad, para amar sin condiciones. Y esa capacidad no es un premio de consolación, es una misión. ¿Y si tu misión no ha terminado? ¿Y si, en lugar de ser una etapa de cierre, estos años están diseñados como el broche más precioso de tu historia? ¿Y si alguien necesita precisamente ahora de tu sabiduría, de tu consuelo, de tu fe silenciosa? Hay nietos que solo tú puedes tocar con tu ternura. Hay hijos adultos que, aunque no lo digan, se sostienen en tus oraciones. Hay vecinos que se sienten menos solos cuando ven que sigues saludando con una sonrisa. Hay comunidades que necesitan tu experiencia. Y sobre todo, hay un Dios que confía en ti más de lo que tú mismo crees. Porque sí, Dios confía en ti. Aunque te sientas débil, Él conoce el poder que hay en tu alma. Aunque pienses que ya no puedes hacer mucho, Él sabe que lo poco que haces tiene un valor eterno. Porque el que ama en la escasez, ama con más mérito. Y el que permanece fiel cuando el cuerpo falla, está dando una lección a los ángeles. Santa Teresa contemplaba a los mayores como custodios silenciosos del mundo. Sabía que, mientras muchos hablan, ellos oran. Mientras muchos corren, ellos esperan. Mientras muchos se exaltan, ellos bendicen. Esa serenidad no se improvisa. Es el fruto de muchas batallas interiores. Y esa paz profunda es también parte de la misión. No hay edad para dejar de ser útil en el reino. No hay alma que Dios no pueda usar. No hay vida que mientras respire no pueda servir. El error está en pensar que servir es hacer mucho. En realidad, servir es amar mucho. Y tú puedes amar más que nunca, porque has aprendido a fuerza de años y heridas a distinguir lo que realmente importa. Tal vez ya no puedas estar en la primera fila, pero tu puesto está en el corazón de lo invisible. Tal vez no puedas levantar grandes cargas, pero tus oraciones están sosteniendo a otros. Tal vez no seas escuchado en voz alta, pero tu silencio está formando a quienes te rodean. Muchos santos vivieron sus misiones más profundas en el retiro, en la enfermedad, en el tiempo final. Santa Teresa, ya enferma, escribió algunas de sus páginas más sabias. Su cuerpo se apagaba, pero su alma ardía. Lo mismo puede ocurrir contigo. Tu cuerpo puede disminuir, pero tu espíritu puede crecer hasta el final. Porque la verdadera misión no es construir afuera, sino dejar que Dios construya dentro y desde allí irradiar. Así, sin forzar nada, sin buscar protagonismo. Simplemente dejando que tu vida sea una luz encendida en medio del camino de otros. Entonces, vuelve a mirar tu día a día, tu despertar, tus rutinas, tu entorno. ¿Y si todo eso fuera parte de tu llamado? ¿Y si la fidelidad cotidiana que vives sin aplausos es lo que está tocando el corazón de Dios? La misión continúa y tú formas parte de ella. Hay una vocación que muchos ignoran porque no aparece en los títulos
ni se predica con palabras. Es la vocación silenciosa, discreta, la que guía sin imponer, la que ilumina sin necesidad de mostrarse. A esta Santa Teresa la llamaba la segunda vocación. Esa que no nace en la juventud, sino en la madurez. Esa que no se elige, sino que se revela. Muchos creyentes piensan que la vocación ocurre una sola vez en la vida. Se la asocia con decisiones grandes, casarse, consagrarse, elegir una profesión. Pero en el camino espiritual hay momentos donde Dios habla de nuevo, con una voz distinta, más profunda. Y eso ocurre con frecuencia en quienes ya han vivido mucho, porque a veces, solo cuando uno ha sido purificado por el tiempo, puede escuchar lo que antes no habría comprendido. Santa Teresa supo esto por experiencia. Después de fundar varios conventos, de escribir libros que aún hoy estremecen al alma, de sufrir incomprensiones y enfermedades, descubrió que su verdadera misión no era tanto hacer, sino ser. Ser luz para sus hijas espirituales, ser presencia que sostiene, ser ejemplo de fidelidad a pesar del cansancio. Ya no corría, ya no discutía, solo enseñaba con su vida. Esa es la segunda vocación, cuando ya no se trata de construir hacia afuera, sino de ofrecerse por dentro. Cuando uno se vuelve guía sin quererlo, porque la sola forma de vivir inspira a otros. Cuando el alma madura se transforma en espejo limpio donde otros se ven con claridad. Y esta vocación no se busca, es Dios quien la otorga. A veces llega sin que uno se dé cuenta. Un hijo empieza a mirar a su madre con otros ojos. Una vecina acude por consejo. Una nieta pregunta cómo se reza. Un joven observa cómo soportas el dolor sin perder la fe. Y sin pretenderlo, estás guiando. Estás cumpliendo una misión que no se mide en resultados, sino en frutos invisibles. Santa Teresa lo comprendió al final de su vida. El alma que ha aprendido a confiar sin condiciones se convierte en canal de gracia para los demás. No hace falta decir mucho. A veces basta con estar, con permanecer, con resistir con esperanza, y eso, para muchos que te rodean, es luz, es guía, es alimento. La segunda vocación no brilla ante el mundo, pero arde ante Dios, porque es puro amor ofrecido. Es paciencia sin recompensa, es entrega sin condiciones. Y ese tipo de amor tiene un poder transformador más grande que cualquier sermón o acción visible. Muchos adultos mayores no se dan cuenta de que ya están ejerciendo esta vocación, al cuidar a un esposo enfermo, al rezar por sus hijos sin que lo sepan, al escuchar con ternura, al mantener la paz en la familia, al no perder la fe cuando todo parece desmoronarse. Son gestos pequeños, sí, pero en el reino de Dios, los pequeños gestos son los que sostienen al mundo. Teresa decía que la humildad es andar en verdad, y la verdad es esta. Aunque ya no hagas todo lo que antes podías, tu alma puede estar más viva que nunca. Puedes seguir enseñando no con palabras, sino con tu actitud. Puedes seguir guiando no con instrucciones, sino con tu ejemplo. Puedes seguir amando, y eso ya es transformar vidas. La segunda vocación también exige valentía, porque implica renunciar al protagonismo, al reconocimiento, a los frutos visibles. Implica abrazar el silencio, pero es precisamente en ese silencio donde Dios susurra más fuerte. Y cuando uno vive unido a Él, toda la vida se vuelve intercesión. Santa Teresa era consciente de que sus últimos años no serían espectaculares. Y sin embargo, los vivió con una dignidad profunda, sabiendo que, mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Comprendió que no necesitaba hacer más, solo ser más de Dios. Y eso fue suficiente para cambiar muchas almas. Lo mismo puede ocurrir contigo. Tal vez no veas los frutos de lo que siembras. Tal vez nadie te lo agradezca.
Tal vez incluso pienses que ya no estás guiando a nadie, pero no es verdad. Hay ojos puestos en ti. Hay almas que se alimentan de tu perseverancia. Hay jóvenes que, aunque no te lo digan, están aprendiendo de tu forma de enfrentar la vida. Y más aún, hay un Dios que ve, que cuenta cada oración, que recoge cada lágrima, que escucha cada acto de amor ofrecido en lo oculto y que transforma todo eso en bendición para el mundo. La segunda vocación no aparece en los libros ni en los homenajes, pero ante el cielo tiene un brillo especial, porque es el amor desnudo de recompensa, es el servicio puro, es el alma que sin necesidad de demostrar nada se entrega entera. Y cuando alguien vive así, como Santa Teresa, se convierte, sin saberlo, en faro, en refugio, en espejo donde otros descubren el rostro de Dios. La madurez del alma no significa ausencia de lucha. Al contrario, muchas de las batallas más profundas llegan cuando las fuerzas se reducen, cuando el cuerpo no responde como antes y cuando las certezas parecen desvanecerse. Es entonces cuando surgen tres realidades que, si no se miran con fe, pueden desgastar el corazón: la duda, el cansancio y el silencio de Dios. Santa Teresa las conoció bien. No fue una santa que vivió entre consuelos. Su vida estuvo marcada por enfermedades, incomprensiones, soledad y por etapas donde, según sus propias palabras, el Señor parecía callar aunque yo le gritara. Estas no son frases de resignación, sino de valentía, porque reconocer el silencio de Dios no es falta de fe, es una fe que se atreve a mirar el vacío sin fingir. Después de los 60, muchas personas experimentan este silencio. Ya no hay tantos proyectos que distraigan, las pérdidas se acumulan, se siente el peso de lo no dicho, lo no resuelto, y la pregunta se vuelve inevitable: ¿dónde está Dios cuando ya no siento nada? Aquí comienza la purificación más profunda. Ya no se trata de rezar porque se siente bonito, se trata de permanecer aunque todo parezca apagado. Santa Teresa enseñaba que la fe no consiste en sentir, sino en elegir. Elegir creer aunque no se vea, elegir esperar aunque no se escuche, elegir amar aunque no se reciba respuesta inmediata. El cansancio también es parte de este camino, el cansancio del cuerpo, pero sobre todo el del alma. Cansa sostenerse sin apoyo, cansa ver cómo el mundo sigue sin uno, cansa sentir que los demás ya no esperan nada de ti. Pero justo ahí, donde el cansancio parece aplastar, puede nacer el acto más puro de amor: seguir confiando sin evidencia. Santa Teresa decía que el alma que sigue andando aunque se arrastre ya está en gracia. No hace falta correr. A veces simplemente seguir es una victoria. Y luego está la duda. No la duda intelectual, sino esa que brota del dolor. ¿Realmente he hecho lo que Dios esperaba de mí? ¿Fui fiel? ¿Valió la pena? ¿Y si al final todo fue en vano? Estas preguntas no deben asustarte. Los santos también las vivieron. Lo importante no es evitarlas, sino llevarlas a la oración. No encerrarlas, sino ofrecérselas al Señor, incluso sin palabras. Teresa escribía que en sus noches más oscuras, lo único que la sostenía era el recuerdo de que Dios no cambia. Aunque ella no lo sintiera, Él seguía allí. Aunque su alma dudara, Él no la abandonaba. Basta una mirada al cielo para recordarlo todo, decía. Esa mirada no borra el dolor, pero lo convierte en semilla de gracia. También enseñaba que los mayores son, muchas veces, víctimas de una mentira silenciosa, la de que ya no tienen nada que aportar. Pero esa idea no viene de Dios, viene del enemigo espiritual, que quiere apagar la luz antes de tiempo, porque sabe que una persona mayor encendida por la fe tiene un poder de transformación que el mundo no entiende. Santa Teresa, en su ancianidad, oraba por los que no podían orar.
ofrecía sus dolores por los que no conocían a Dios, rezaba en nombre de los que no sabían hacerlo. Su cuerpo era débil, pero su alma se había vuelto madre espiritual de muchos, y tú hoy puedes hacer lo mismo. Cada suspiro tuyo puede ser intercesión. Cada noche en vela puede ser ofrecida por alguien que sufre. Cada día vivido en fe es una victoria contra la desesperanza. El silencio de Dios no es ausencia. Es una presencia que ya no se manifiesta afuera, sino adentro. Es cuando Dios habla sin palabras, actúa sin ruido, abraza sin moverse. Pero solo los corazones maduros lo comprenden, porque han aprendido a leer los gestos invisibles. Cuando te sientas solo, recuerda que no estás olvidado. Cuando no sientas consuelo, recuerda que no estás desechado. Cuando todo parezca oscuro, recuerda que la oscuridad no es ausencia de Dios, sino el velo que a veces Él usa para protegerte de ti mismo. Hay una profundidad de fe que solo se alcanza después de muchos inviernos. Santa Teresa lo sabía. Y por eso, no temía a sus dudas, ni a su cansancio, ni al silencio de Dios. Los abrazaba como parte del camino, porque sabía que Dios no se aleja en el dolor, se esconde en él. Tú también puedes vivir así. No necesitas sentir mucho, solo mantenerte abierto. A veces una simple frase, Señor, aunque no te sienta, confío en ti, es suficiente para mover el cielo. Recuerda esto, el alma que ha amado mucho será probada mucho, pero también será consolada con una paz que el mundo no puede ofrecer, y esa paz llegará. Tal vez no cuando tú quieras, pero sí cuando más la necesites. En la vida espiritual, las pruebas no disminuyen con los años. En muchos casos aumentan, no porque Dios quiera agobiar al alma, sino porque confía en ella. Después de los 60, cuando el cuerpo empieza a mostrar señales de desgaste, cuando la memoria ya no es tan rápida y cuando las relaciones cambian o se reducen, el alma entra en una etapa distinta, más silenciosa, más vulnerable, pero también más fértil. Santa Teresa lo entendió así. Para ella, cada prueba era un crisol, no un castigo, sino un fuego que purifica el oro escondido dentro del alma, y cuanto más maduro era ese oro, más intenso podía ser el fuego. La vida cristiana, decía, no es una evasión del dolor, sino una transformación a través de él. Las pruebas en la madurez no son iguales a las de la juventud. Ya no se trata de decisiones vocacionales, de incertidumbres sobre el futuro o de pasiones que arrastran. Las pruebas del alma madura son más profundas. Aceptar las pérdidas sin resentimiento, sostener la fe sin consuelos, mantener el amor sin respuestas, perdonar lo que nunca fue reparado, vivir sin el protagonismo de antes y, sobre todo, confiar cuando todo se ha vuelto incierto. Santa Teresa hablaba del alma templada por el tiempo, que ya no se asusta ante las tormentas, pero que todavía tiembla en los días grises. Porque una cosa es haber sobrevivido a la vida, y otra muy distinta es seguir viviéndola con amor. Ella insistía en que la perseverancia, en la madurez, es la forma más alta de oración, porque no se basa en la emoción, sino en la decisión. En este crisol, muchas veces la fe se vuelve áspera. Ya no brilla, ya no canta, ya no siente, pero sigue ahí. Y eso para Dios es más que suficiente. El alma madura aprende a decir con Job, aunque me mate, en él seguiré esperando. No es una fe pasiva, sino una fe que ha sido atravesada por la realidad, y aún así permanece. Una de las pruebas más dolorosas de esta etapa es la invisibilidad. Sentir que uno ya no importa, que lo que haces ya no tiene peso, que los demás siguen su camino sin ti. Pero en la mirada de Dios, nada se pierde, nada. Cada gesto de paciencia, cada palabra de consuelo, cada oración silenciosa, todo tiene un eco eterno. Santa Teresa escribía que las almas maduras son como lámparas ocultas tras una pared delgada. No se ven,
pero siguen dando luz. Esa es la lógica del reino. Lo pequeño es grande, lo escondido es fecundo, lo silencioso es potente. También aparece la prueba del cuerpo, el dolor físico, la lentitud, las enfermedades. Santa Teresa vivió esto en carne propia. A menudo escribía desde su cama, con fiebre o en medio de malestares constantes. Y sin embargo, sus textos eran fuego, no porque se sintiera fuerte, sino porque se ofrecía como estaba. Esa es la clave. No hay que esperar a estar bien para ofrecerse. Uno se ofrece con todo, con cansancio, con limitaciones, con debilidad. Las pruebas después de los 60 no son obstáculos para la vida espiritual. Son parte de su maduración. La vida cristiana no termina cuando empiezan las limitaciones. A veces comienza ahí, porque es entonces cuando uno ya no puede confiar en sus fuerzas, ni en sus planes, ni en su experiencia. Solo queda confiar en Dios. Y esa confianza es un acto de amor puro. La prueba del alma madura, entonces, no consiste en resolver, sino en sostener. No se trata de buscar respuestas rápidas, sino de mantenerse en pie cuando no las hay. Como decía Teresa, la perseverancia lo alcanza todo. Esa frase, repetida una y otra vez, puede sostener más que cualquier explicación teológica. También está la prueba del pasado. Después de los 60, muchas personas se enfrentan con más fuerza a su propia historia. Recuerdos que duelen, decisiones que pesan, palabras que no se dijeron. El enemigo querrá usar eso para atormentarte, pero Dios quiere sanarte. El pasado, en manos del Señor, no es condena, es camino. Cada herida puede ser ofrecida. Cada error puede convertirse en compasión. Cada recuerdo en oración. Santa Teresa no ocultaba sus luchas interiores. Era consciente de su historia, de sus errores, de sus límites. Y eso no la alejaba de Dios, la acercaba, porque comprendió que solo los que se reconocen frágiles pueden abrazar la misericordia. Y en la madurez, esa verdad brilla con más fuerza. La prueba más grande, tal vez, es la de no ver frutos. Rezar sin saber si alguien escucha. Amar sin saber si alguien lo nota. Vivir en fidelidad sin saber si vale la pena. Pero es ahí donde el alma madura se vuelve más santa, porque el fruto más importante es invisible y llegará aunque tú no lo veas. No estás siendo probado porque Dios se haya olvidado de ti. Estás siendo probado porque tu alma está en una etapa profunda. El crisol no destruye, transforma, y cuando todo termine, quedarás más puro, más liviano, más verdadero. Santa Teresa lo sabía, y tú también puedes vivirlo así. Hay una fecundidad que no se ve, que no deja huellas en la arena ni recibe aplausos, pero que sostiene el mundo en silencio. Es la fecundidad de quienes oran en lo escondido, de quienes bendicen sin que nadie lo sepa, de quienes sostienen a otros con su sola presencia. Santa Teresa conocía esta forma de fecundidad y la valoraba más que cualquier obra espectacular. Decía que muchas almas se salvan no por grandes predicadores, sino por los que oran en su nombre sin que lo sepan. Después de los 60, el cuerpo puede cansarse, los espacios sociales pueden reducirse y la actividad externa puede menguar. Pero el alma se vuelve más fértil que nunca, porque ya no necesita probar nada, solo desea amar, y cuando se ama en silencio, se ama de verdad. La oración de quien ha vivido mucho tiene un peso especial. Es una oración que conoce el dolor, la espera, la renuncia. No se trata de fórmulas aprendidas, sino de palabras que brotan del corazón como un susurro. Señor, tú sabes. Esa sola frase, dicha con fe, puede cambiar el rumbo de una vida. Y cuando se reza así, con esa simplicidad madura, el cielo se abre. Santa Teresa decía que orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Y quien ha vivido más, ha probado esa amistad en todos los climas del alma, en la alegría, en la pérdida, en la rutina,
en la enfermedad. Por eso, su oración tiene una profundidad que no necesita adornos. Es fecunda por lo que contiene, no por lo que aparenta. Pero no solo se ora con palabras, también se ora con el modo de estar, con el silencio lleno de sentido, con la mirada que comprende, con la escucha atenta, con la presencia que no exige, pero acompaña. Muchas personas mayores no se dan cuenta de que, simplemente estando ahí, con su fe, su serenidad, su experiencia, ya están orando, ya están bendiciendo. Bendecir es otra forma de fecundidad invisible. Es desear el bien a otro con la fuerza del alma. Es levantar la mirada por encima de la queja y pronunciar una palabra de vida. Bendecir a los hijos, incluso cuando se han alejado. Bendecir a los que te hirieron, incluso cuando no pidieron perdón. Bendecir a la comunidad, aunque ya no te llamen. Esa capacidad no se improvisa. Es el fruto de muchos inviernos vividos con Dios. Santa Teresa bendecía con su escritura, con su consejo, con su silencio. A veces, con una sola carta levantaba a un alma caída, pero no era por sus argumentos. Era por la fuerza espiritual que había detrás, y esa fuerza venía de años de oración, de fidelidad, de amor silencioso. Tú también puedes bendecir, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo reconozca, porque cada bendición pronunciada en secreto es como una semilla sembrada en el corazón de alguien más. Tal vez no veas el fruto, pero el cielo sí. Y luego está el acto más grande, sostener. Muchos piensan que sostener es hacer grandes cosas, pero en realidad, sostener es permanecer, es no dejar caer, es seguir ahí cuando todos esperan que te retires. Es sostener con tu fe, con tu ejemplo, con tu resistencia interior. En cada familia hay alguien que sostiene sin que lo noten. En cada parroquia hay una o dos personas mayores cuya oración sostiene al sacerdote, al catequista, al misionero. En cada comunidad hay almas silenciosas que, con su fidelidad cotidiana, impiden que todo se desmorone. Santa Teresa hablaba de estas almas como pilares escondidos. Nadie las ve, pero si se quitaran, todo se derrumbaría. Y muchas veces esos pilares son personas mayores que ya no pueden hacer mucho con el cuerpo, pero cuya alma ha aprendido a estar unida a Dios en lo cotidiano. Esa es tu fecundidad ahora, no la del hacer, sino la del ser, no la del brillo, sino la de la raíz, no la del reconocimiento, sino la de la entrega pura. Estás sosteniendo más de lo que imaginas. El enemigo intentará convencerte de que ya no sirves, que tu vida está en pausa, que el mundo ya no te necesita. Pero es mentira, nunca ha sido más necesario, porque solo un alma madura puede bendecir con esa profundidad, orar con esa fuerza, sostener con esa serenidad. Tu fecundidad es invisible, pero real. Es silenciosa, pero poderosa. Es humilde, pero transformadora. Dios no mira cuánto haces, sino cuánto amas. Y tú en esta etapa puedes amar de un modo que antes no podías. Sin prisas, sin distracciones, sin máscaras. Amar de forma pura, libre, total. Eso es fecundidad. Eso es misión. Eso es santidad. Y eso, aunque el mundo no lo vea, es lo que mantiene viva la esperanza. A veces creemos que el llamado de Dios es un acontecimiento grandioso, reservado para los jóvenes o para quienes hacen cosas importantes dentro de la iglesia. Pero la verdad es mucho más sencilla y a la vez más profunda. Dios no deja de llamar. Llama durante toda la vida. Y si aún estás aquí, respirando, viviendo, escuchando esto, es porque todavía te llama. El problema es que sus llamados no siempre vienen envueltos en milagros ni en experiencias extraordinarias. Muchas veces vienen disfrazados de rutina, de dolor, de silencio, de gestos cotidianos que parecen no tener importancia.
Pero si los miras con fe, descubrirás que allí está Él, llamando otra vez. Santa Teresa decía que Dios pasa muchas veces cerca de nosotros, pero somos nosotros quienes no lo notamos. Ella misma vivió largos periodos de sequedad en los que nada parecía espiritual. Y sin embargo, era precisamente allí donde el Señor la formaba, la hablaba, la moldeaba. ¿Cuáles son las señales de que Dios te sigue llamando hoy? La primera es el deseo interior que persiste, aunque haya cansancio, aunque ya no tengas fuerzas como antes, aunque te digas que ya no es tu tiempo. Si dentro de ti hay una chispa que aún arde, una pregunta que te inquieta, una sed que no desaparece, esa es señal. No viene de ti, viene de Él. La segunda señal es el sufrimiento ofrecido, cuando algo duele, una enfermedad, una pérdida, una soledad prolongada, y tú decides no quejarte sino ofrecerlo por amor, estás respondiendo a un llamado, porque ese acto invisible de entrega une tu alma a la cruz de Cristo, y eso tiene un valor inmenso en el cielo. La tercera señal es cuando alguien acude a ti, tal vez un hijo, un vecino, una amiga, alguien más joven que busca tu consejo o simplemente tu compañía. No es casualidad, esa persona ha sido enviada, porque tú, en este momento de tu vida, tienes algo que ella necesita: paz, escucha, fe, testimonio. La cuarta señal es la capacidad de agradecer. Si a pesar de todo puedes seguir dando gracias, incluso por lo pequeño, es porque el Espíritu Santo está vivo en ti. Y si Él está en ti, es porque Dios sigue contando contigo. El alma que agradece es un alma que todavía está abierta a la acción divina. La quinta señal es la necesidad de orar. No importa si sientes algo o no, si de algún modo vuelves a la oración, aunque sea por unos minutos al día, aunque solo puedas decir: Señor, aquí estoy, eso es señal de que el llamado continúa, porque nadie ora si no es movido por el mismo Dios. Santa Teresa enseñaba que el Señor anda entre los pucheros, es decir, en lo cotidiano, en lo simple, en lo doméstico. Y si Dios se manifiesta en lo sencillo, también llama desde lo sencillo. No esperes una voz del cielo. Presta atención a lo que te rodea, el rostro de quien te necesita, la intuición de ayudar a alguien, la oportunidad de perdonar, la fuerza para seguir confiando. Todo eso es llamado. El enemigo espiritual intentará convencerte de que todo eso no vale nada, que ya lo diste todo, que ya no queda nada por hacer. Pero esa es su táctica más peligrosa: hacerte creer que el tiempo de Dios ya pasó, y no es verdad. Mientras tengas un corazón que ame, Dios tiene un plan contigo. El alma madura es terreno fértil para nuevos llamados, porque ya ha dejado de buscarse a sí misma. Ya no quiere brillar, solo quiere servir, y eso es lo que Dios más valora. Tal vez tu llamado hoy no consista en grandes tareas, sino en sostener la fe de otros, en orar por quienes no oran, en perdonar lo imperdonable, en amar sin recibir nada, en permanecer firme cuando todo tiembla. Esa es una vocación altísima, y muchos la reciben después de los 60. Santa Teresa decía que, en la madurez, el alma puede escuchar a Dios más claramente porque ha silenciado muchas otras voces, y que cuando uno ha sido probado por la vida, está más dispuesto a obedecer sin condiciones. Dios no necesita tu fuerza física, necesita tu sí, un sí humilde, sincero, renovado cada día, aunque no sepas a dónde va el camino, aunque no veas frutos inmediatos, aunque no sientas nada. La señal más clara de que Dios te llama es que estás vivo, porque la vida misma, cuando se vive en fe, ya es respuesta, ya es oración, ya es misión. No ignores las pequeñas llamadas, no desprecies lo que parece insignificante, porque así actúa Dios, en lo escondido, en lo callado, en lo sencillo,
Y si hoy sientes que algo dentro de ti se despierta, se conmueve, se vuelve a abrir, es porque el Señor está tocando a tu puerta una vez más. Ábrele, aunque sea en silencio, aunque sea con miedo, aunque sea con cansancio, Él sigue llamando. Y tú todavía puedes decir que sí. Has llegado hasta aquí. Has vivido pérdidas, cambios, despedidas, silencios. Has visto cómo todo a tu alrededor se ha transformado. El mundo, la familia, el cuerpo, incluso tu propia fe. Y, sin embargo, sigues con vida. A estas alturas, esa persistencia no puede ser casualidad. Santa Teresa tenía una convicción profunda. Dios no prolonga la existencia sin motivo. Para ella, cada respiración era una muestra de que el Creador aún estaba obrando. Y cuando parecía que nada ocurría, que todo estaba en pausa, era cuando más intensamente Dios moldeaba el alma. Entonces, ¿por qué sigues con vida? La respuesta de Santa Teresa no es una teoría ni una consigna espiritual. Es una experiencia, porque ella misma se hizo esta pregunta. En sus últimos años, cuando el dolor le impedía caminar, cuando sus cartas eran dictadas porque ya no podía escribir, cuando el cansancio parecía vencerla, se preguntó, ¿por qué sigo aquí? Y fue entonces cuando comprendió, porque aún tenía algo que entregar. No algo exterior, no una fundación más, ni una obra que terminar. Lo que le quedaba por entregar era su alma entera. Sus últimos días no fueron una espera pasiva de la muerte, sino una ofrenda activa de cada instante. Sus suspiros eran oración, su debilidad era intercesión, su silencio era comunión. Esa es la clave. No vives porque te quede algo que hacer, sino porque aún puedes entregarte. En la lógica del mundo, la vida se mide en productividad, resultados, visibilidad, pero en la lógica de Dios, la vida se mide en amor ofrecido, en fe silenciosa, en perseverancia sin aplausos. Sigues con vida porque tu alma todavía tiene una misión que solo tú puedes cumplir. Tal vez no lo veas. Tal vez nadie más lo entienda, pero Dios sí, y eso basta. Santa Teresa veía en los mayores no un final, sino una cima. Decía que quienes han sido despojados de todo, de la fuerza, del reconocimiento, de las seguridades, están en condiciones únicas para ser verdaderamente de Dios, porque ya no dependen de nada, ya no se aferran a nada, solo confían. ¿Y qué significa confiar cuando todo duele? Significa decirle a Dios, aunque no entienda, me entrego. Eso fue lo que hizo Teresa. Eso es lo que puedes hacer tú. Y esa entrega invisible, íntima, silenciosa, tiene un poder incalculable en el reino. Tal vez sigues con vida porque alguien te necesita, aunque no te lo haya dicho. Tal vez porque aún puedes orar por un alma que está a punto de rendirse. Tal vez porque tu simple presencia calma una casa. Tal vez porque tu testimonio da fuerza a alguien que no lo reconoce públicamente. O tal vez porque Dios quiere amarte un poco más en esta tierra antes de llevarte al cielo. En su lecho de muerte, Santa Teresa no gritó consignas espirituales. Solo repetía con voz débil, «Ya es tiempo, Señor, pero que se haga tu voluntad». Su mayor enseñanza no fue una frase teológica, sino esa disponibilidad absoluta. Ella sabía que su vida ya había dado fruto, pero aún así se ofrecía. Tú también puedes vivir así, en este momento, en este día. No necesitas hacer grandes cosas. Solo necesitas decirle a Dios con el corazón abierto, aquí estoy, aún vivo, aún te pertenezco. La respuesta a la gran pregunta, ¿por qué sigues con vida?, no está en lo que haces, sino en lo que eres. Eres hijo, hija, eres amado, eres portador de una historia sagrada. Y mientras el corazón siga latiendo, significa que Dios todavía escribe en ti, que el relato no ha terminado, que hay algo en tu alma que todavía debe florecer. Tal vez no se trate de iniciar algo nuevo, sino de cerrar algo con amor, de perdonar, de reconciliarte,
de ordenar el alma para el encuentro definitivo. O tal vez se trate simplemente de vivir este tramo final como Santa Teresa, en pura comunión con Dios, dejando que Él haga en ti lo que nunca pudo hacer cuando todo era ruido. Porque a veces, solo en el silencio de los años vividos, el alma se vuelve tierra buena para la semilla más preciosa. Y si sientes que todo lo vivido, las alegrías y las heridas, los errores y los logros, ha sido un camino hacia este momento, es porque así es. Dios ha esperado todo este tiempo para revelarte esto. Sigues con vida porque estás más cerca de Él que nunca. Y Él te llama, no para hacer, sino para ser. Ser suyo, ser luz, ser bendición, como lo fue Teresa, como puedes ser tú. Ahora lo sabes. No estás aquí por azar. No estás respirando por inercia. Sigues con vida porque Dios, en su misterio de amor, todavía tiene algo que decirte. Y algo que decirle al mundo a través de ti. Has recorrido un largo camino, pero no estás en el final. Estás en la parte más profunda, más fecunda, más santa de tu historia. Santa Teresa lo comprendió en su carne, que el alma madura es un templo vivo, que los años no te alejan de Dios, sino que te aproximan al lugar donde ya no hace falta demostrar nada, solo entregarse. Y esa entrega silenciosa es la más poderosa de todas. Tal vez tus días no sean tan rápidos como antes. Tal vez tu cuerpo no responda igual. Tal vez sientas que todo ha cambiado. Pero hay algo que no ha cambiado ni cambiará jamás. El amor de Dios por ti. Y ese amor sigue actuando, sigue llamándote, sigue abrazándote. Hoy has recibido una respuesta. No venía en gritos, sino en susurros. No en milagros visibles, sino en palabras que tocan el alma. ¿Por qué sigues con vida? Porque Dios te está mirando y sigue esperando tu sí, ese que puede transformar no solo tu presente, sino también el futuro de otros. Y si llegaste hasta aquí, es porque el Señor quiso hablarte con claridad. No estás olvidado, no estás descartado, estás vivo porque aún eres necesario. No olvides lo que has escuchado. Vuelve a este mensaje cuando sientas duda, cuando aparezca el cansancio, cuando te tiente el desánimo, porque esta verdad es firme. Tu vida aún tiene sentido, aunque otros no lo vean, aunque tú mismo lo hayas dudado. Dios actúa con fuerza en el alma madura y contigo aún no ha terminado. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora y sigue descubriendo los tesoros que Dios ha reservado para tu alma. En este canal hay más enseñanzas de Santa Teresa, del Padre Leopoldo y de tantos santos que, como tú, supieron esperar hasta el final. Y antes de irte, quiero bendecirte. Que el Señor te mire con ternura en esta etapa de tu vida. Que te regale paz en el corazón, claridad en el alma y serenidad en los días. Que cada lágrima tuya se transforme en semilla. Y que cuando llegue el momento de partir, puedas mirar al cielo sabiendo que cumpliste tu misión, en silencio, con amor, con fe. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por seguir creyendo. Gracias por seguir viviendo. Nos vemos muy pronto. Y hasta entonces, que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.